Esta clase es para los alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo. Mi nombre es Joana Fernández, soy infectóloga y estamos en la cátedra de infectología. Durante esta semana vamos a ver algunas urgencias infectológicas. Para nosotros es de vital importancia que ustedes las reconozcan y puedan conocer el manejo, la precocidad del tratamiento y la alta sospecha clínica que requieren. Esta charla nos vamos a centrar en las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis bacteriana aguda. La meningitis bacteriana aguda es una urgencia infectológica. La incidencia en Argentina es de 0,5 a 1 cada 100.000 habitantes, tiene una alta tasa de morbimortalidad y esto dependerá del diagnóstico temprano y la administración precoz de antibióticos. Que es una urgencia infectológica implica que cualquier médico pueda reconocerla, diagnosticarla y proveerle un tratamiento de calidad al paciente. La etiología puede ser variable, va a depender de la edad y de factores de riesgo. Tenemos que saber que el 80% de las meningitis bacterianas agudas en adultos va a estar producida por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Fuera de esos dos microorganismos, que son los más frecuentes y debemos reconocerlos, tenemos que saber que pueden estar presentes otros microorganismos como el Haemophilus influenza, los estreptococos, la Listeria monocytogenes. Esta está presente en pacientes inmunocomprometidos, pero también puede estar presente en embarazadas, jóvenes, sanas o pacientes mayores de 50 años que no tengan otras comorbilidades. Entonces hay que tenerla presente a la hora de iniciar el tratamiento antibiótico, ya que con el tratamiento empírico habitual no la cubrimos, ¿sí? Ya lo vamos a hablar más adelante. También hay que saber que podemos tener otras causas, como diagnósticos diferenciales, una meningitis tuberculosa o micótica, por ejemplo, por Cryptococcus neoformans en los pacientes con VIH. Con respecto a las manifestaciones clínicas, saber que la evolución es la mayoría de las veces aguda. Los síntomas comenzaron 24 o 48 horas de evolución. La sospecha clínica es lo más importante, lo que nos va a llevar al diagnóstico, por lo cual en todo paciente que presente 2 de estos 4 síntomas marcados en rojo, nos tiene que hacer pensar en meningitis. Antes se buscaba la triada clásica de fiebre, cefalea y rigidez de nuca, pero con esta triada diagnosticábamos solamente el 44% de los pacientes, por lo cual se hizo más sensible el diagnóstico y con solo 2 de estos vamos a diagnosticar al 95%. Vean que la fiebre y la cefalea es el síntoma más frecuente, por lo cual esos 2 síntomas en un paciente nos tienen que hacer pensar en meningitis. También son frecuentes la rigidez de nuca y la alteración del sensor. Luego le siguen en frecuencia los signos meningios, que ya los conocen, Kernin y Brusinski. Saber que estos son tardíos, no están inicialmente, por lo cual si esperamos a tener estos signos estaríamos llegando muy tarde. También están frecuentes las convulsiones en el 23% de los pacientes, son más frecuentes en el neumococo, pueden haber signos de foco, buscar lesiones en piel, porque esto en caso de que haya un exantema petequial nos va a orientar a una meningococcemia, y también puede haber edema de papila u otros signos de hipertensión endocraniana. Saber que en los pacientes ancianos o inmunocomprometidos la meningitis puede manifestarse pausis sintomáticos, por lo cual un síndrome confusional sin otra causa aparente inicial nos tiene que hacer descartar meningitis siempre. El diagnóstico depende de la sospecha clínica. Esta nos va a llevar a pensar en el gold estándar para el diagnóstico, que es la punción lumbar. Esta es una técnica aséptica que debe hacerse idealmente previo al inicio de los antibióticos. Se deben tomar varias muestras de líquido cefalorraquídeo en diferentes tubos para poder derivarla a las diferentes secciones del laboratorio. Inicialmente se puede medir la presión de apertura,
Esto nos va a dar información indirecta de la presión intracraneal. Se solicita la primera muestra para físico-químico. Esto incluye un recuento celular, las fórmulas, si predominan mononucleares o polimorfonucleares, las proteínas y la glucosa. Se solicita tinción de Gram. Esta tiene una sensibilidad del 60 al 90%. Es una técnica rápida, ya que implica solo la tinción y mirar en el microscopio. Esto nos da gran información inicialmente. También se solicita cultivo, tipificación y antibiograma, que sabemos que esto va a llevar un tiempo, no vamos a tener un resultado inicialmente en las primeras horas. Se puede solicitar, siempre que esté disponible en el centro, la detección de antígenos bacterianos por método de aglutinación con látex. Estos test son test rápidos, dan información rápida, pero tienen alto costo, por eso no están disponibles en todos los centros y son muy útiles en los pacientes que han recibido antibióticos previamente. Otras técnicas que se pueden solicitar son el lactato en líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a orientar hacia etiología bacteriana o viral. También son útiles, es un reactivo muy útil para el diagnóstico de meningitis postquirúrgica. De estar disponible se puede solicitar reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que esto es detección de ADN bacteriano o viral. En caso de sospecha de una meningitis tuberculosa se solicita baciloscopía, tinción de Ziel-Nielsen o tinción de tinta china cuando sospechamos una meningitis criptocóxica en un paciente inmunocomprometido que puede ser HIV. Inicialmente, mientras estamos haciendo el proceso de diagnóstico y la reanimación del paciente, vamos a solicitar una analítica completa. Esto va a incluir, los exámenes de rutina, como un hemograma completo, eritro, PCR, función renal. Podemos solicitar procalcitonina de estar disponible. Esto nos va a orientar a etiología bacteriano-viral, serologías para VIH o buscar otros inmunocompromisos. Y es muy importante la toma de hemocultivos, ya que pueden ser positivos en el 50 al 80% de los pacientes que no han recibido antibióticos y nos darán información sobre la etiología. En este cuadro pueden ver las características del líquido cefalorraquídeo según la etiología, ya sea bacteriana, viral, tuberculosa, en caso de criptococo. Es muy importante que ustedes sepan las características de un líquido cefalorraquídeo normal y las diferencias entre las distintas patologías que pueden afectar el sistema nervioso central. En este cuadro podemos ver la sospecha etiológica según lo que arroje la tinción de Gram. Si en la tinción de Gram se ven cocos Gram positivos, vamos a pensar en neumococo inicialmente, ya que es parte del 80% de la etiología de las meningitis en los adultos. Podemos pensar en Staphylo aureus en otro tipo de pacientes, por ejemplo inmunodeprimidos o que tienen antecedentes de una neurocirugía. Si nos informan diplococos Gram negativos, esto es muy característico del meningococo, es la imagen en antifaz. Si nos informan bacilos Gram positivos, es Listeria monocitogenes, y en caso de informarnos bacilos Gram negativos, casi siempre esto va a ser en pacientes inmunodeprimidos, ancianos, enolistas, cirróticos, insuficiencia renal crónica. Pensamos en unas enterobacterias como puede ser Escherichia coli, Klebsiella, etc. Hay contraindicaciones de la punción lumbar, ¿sí?, que debemos conocer, como son el deterioro del sensorio. Este debe ser un deterioro severo que no permita la evaluación clínica completa del paciente, que hayan signos de hipertensión endocraniana, convulsiones persistentes, papiledema, déficit neurológico focal, ¿sí?, o alteraciones de la coagulación. Esta última es independiente de la tomografía y deberá optimizarse la coagulación. En el resto de las condiciones deberá solicitarse antes una tomografía para poder descartar
lesiones ocupantes de espacio o hipertensión endocraniana severa que puedan llevar a complicaciones cuando se haga la punción lumbar. Conocer que el uso de la tomografía previa a la punción lumbar retrasa el inicio del tratamiento antibiótico en el 50 al 80% de los casos, y esto aumenta la mortalidad 12% por cada hora de retraso, con lo cual se debe ser muy criterioso a la hora de evaluar estas condiciones y saber que esto no debe retrasar el inicio del tratamiento. Para hablar del tratamiento de la meningitis bacteriana, debemos conocer que hay una premisa que es la hora de oro. Esto implica que el antibiótico debe administrarse dentro de los 30 a 60 minutos del contacto del paciente con el sistema de salud, independientemente de las situaciones como por ejemplo contraindicaciones de la punción lumbar o por ejemplo un traslado de una zona periférica a un centro de mayor complejidad. Si nosotros preveemos que va a haber un retraso mayor a una hora, debemos administrar el antibiótico. Previamente tomamos una muestra de sangre para hemograma y una rutina y hemocultivos y administramos la primera dosis de antibiótico, ya que esto ha demostrado disminuir la mortalidad. Antes de administrar el antibiótico o simultáneamente con él, debemos administrar dexametasona 0,15 miligramos kilo. Esto ha demostrado disminuir la reacción inflamatoria que se produce en el espacio subaracnoideo debido a la lisis bacteriana. La ceftriaxona es el antibiótico de elección a dosis máxima, 2 gramos, con un intervalo cada 12 horas y de manera endovenosa. En caso de que el paciente presente epidemiología para Listeria monocitogenes, vamos a sumar a este esquema ampicilina 3 gramos cada 6 horas endovenosa. Vamos a evaluar el inicio de fenitoína si el Glasgow es menor a 8. Vamos a recordar cuáles eran los factores de riesgo para listeria. Son los mayores de 50 años, embarazo o puerperio, neonatos, ancianos, insuficiencia renal crónica, inmunodeprimidos como el VIH, la cirrosis, la diabetes, el uso de glucocorticoides en altas dosis u otros inmunosupresores o quimioterapia. Por último, me pareció importante agregar este cuadro que nos resume las precauciones de aislamiento que vamos a usar en un paciente que ingresa con diagnóstico de meningitis bacteriana, la definición de contacto estrecho y la quimioprofilaxis que debemos indicarle a los contactos de un paciente con meningitis. Con respecto al aislamiento del paciente al ingreso del hospital, se aplican precauciones de gotas grandes o contacto respiratorio. ¿Sí? Esto implica que el paciente va a estar en una habitación individual y que nosotros, para ingresar a revisarlo, debemos colocarnos un barbijo quirúrgico, bata y guantes. Esto se va a extender durante las primeras 24 horas y solo está indicado para Neisseria meningitis y Haemophilus influenza. Pero como el paciente al ingreso es una meningitis bacteriana y no vamos a tener la etiología, vamos a aplicar a todos los pacientes con meningitis bacteriana. Una vez que podamos confirmar que es una meningitis por meningococo o Haemophilus influenza, vamos a definir los contactos estrechos. Estos pueden ser los convivientes, ¿sí? Los compañeros de escuela, universidad, trabajo. Son las personas que han estado por más de 4 horas diarias durante 5 días en la semana previa del paciente. Otra posibilidad es el personal de salud que estuvo en exposición directa a secreciones del caso índice, por ejemplo, reanimación, intubación endotraqueal o aspiración de secreciones y no tuvo la protección adecuada como hablamos anteriormente, por ejemplo, barbijo, bata, guantes y protección ocular. El esquema que se indica a estos contactos estrechos solamente para meningococo puede ser rifampicina 600 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, la ciprofloxacina en 500 miligramos monodosis o, por ejemplo, la ceftriaxona 250 miligramos
intramuscular monodosis en el caso de embarazadas.